Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar en la SER y con nosotros aquí en el estudio de Radio Madrid. Un placer estar aquí. Señor Echenique, acabamos de conocer la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Dice que el número de parados ha bajado en España en 306.000 personas, con lo que la tasa se sitúa en el 15,28% y el empleo sube. El empleo sube en 469.000 personas. Son buenos datos. Sí, siempre es bueno que baje el paro. Seguimos teniendo de los paros más altos de Europa, por lo tanto no se entiende, bueno, pues como hay todavía gente que sigue haciendo planteamientos de austeridad, ¿no? Como hemos oído en las últimas semanas, no nos podemos permitir un paro de un 15% y sobre todo no nos podemos permitir la precariedad que hay en la creación del nuevo empleo. Una cosa que ha ocurrido con la crisis es que básicamente se ha cambiado el modelo laboral español por la puerta de atrás y los empleos que se crean después de la crisis son de mucha peor calidad que antes de la crisis, más precarios, más temporales, con peores condiciones laborales, y esto tiene que cambiar, porque además cuando en un país hay empleo, cuando en un país los sueldos son dignos, la gente consume más. Y en una economía del primer mundo, el consumo interno es el principal motor de la economía. Ha mencionado usted las recientes apelaciones, muchas en las últimas horas, a la austeridad, así que vamos a ello. ¿Ustedes van a votar a favor de la senda de déficit este viernes en el Congreso y el lunes en el Senado? Nosotros vamos a tener una reunión de la dirección del grupo parlamentario ahora a las 10 de la mañana, donde se va a debatir este tema y se va a fijar la posición de voto. Nosotros somos un grupo confederal en el cual no únicamente está Podemos, aunque sea la pieza más grande, digamos, del grupo, estamos acompañados por otras formaciones. Se va a debatir ahí, se va a fijar la posición de voto. En todo caso, yo aquí creo que hay que explicar algunas cosas a la ciudadanía. La primera es que la llave del techo de gasto, de la agenda de reducción del déficit, la tiene el Partido Popular. Y la tiene el Partido Popular porque cuando se traduce a legislación española la infamia del artículo 135, que pone a los intereses de los bancos alemanes por delante de la sanidad de nuestro país, en la ley de estabilidad presupuestaria se mete una cláusula que es absolutamente infame. El Senado normalmente es una cámara de segunda lectura. Es decir, si el Senado tumba alguna ley, la ley vuelve al Congreso de los Diputados y se puede aprobar. Pues de una manera completamente anómala se le da el poder de veto al Senado sobre las cuentas económicas de nuestro país. Y esto además teniendo en cuenta que la ley electoral hace del Senado una cámara profundamente antidemocrática. En el año 2016 el PP obtuvo un 30% de los votos en el Senado y se llevó un 60% de los senadores. En estos momentos el Partido Popular tiene una mayoría absoluta espuria en el Senado y el Senado tiene capacidad de tumbar la agenda de reducción del déficit. Y lo va a tumbar, eso ya lo ha dicho el Partido Popular. La senda de déficit no va a salir adelante porque el PP está en esa clave, pero sabe usted que no es lo mismo que el gobierno llegue con una senda de déficit al Senado y que ahí el PP la tumbe, a que llegue ya desde el viernes, donde sí se podría construir una mayoría que aprobara esa senda y que sea el PP quien la tumbe el lunes. Me refiero, ustedes dicen no vamos a votar porque el PP la va a terminar tumbando, pero la votación del viernes simbólicamente es importante. Estoy de acuerdo que simbólicamente tiene su importancia, por eso tenemos que debatir con mucho cuidado nuestro sentido de voto. Y ya yendo al fondo de la cuestión, nosotros pensamos que, como decía al principio de la entrevista, nosotros pensamos que la austeridad es una receta fracasada económicamente, con toda sinceridad, y no lo pensamos nosotros, lo piensan un montón de economistas en todo el mundo. ¿La austeridad qué dice? La austeridad dice: para cuadrar las cuentas de su país, usted tiene que malvender las empresas públicas. Usted tiene que recortar el gasto de los servicios sociales. Y usted tiene que devaluar el salario de la gente trabajadora. Eso es un fracaso no solamente porque sea injusto y sea indecente con la gente más humilde, sino porque además, como decía antes, el consumo interno en un país europeo es de los principales motores de la economía. Si tú a la gente la machacas económicamente, esa gente no puede irse de viaje, no puede consumir, no puede comprarse ropa, en fin, no puede hacer gasto y por lo tanto la economía se gripa. Esto es un fracaso.
Con lo cual, ¿nosotros qué pensamos que habría que hacer? Nosotros pensamos que habría que negociar con Bruselas poniendo los intereses de los españoles en primer lugar. Y una vez que ya hemos salido del cepo del 3%, que es el límite que marca la Unión Europea, bueno, pues para de alguna manera intervenir las finanzas de nuestro país, no vemos por qué hay que seguir ajustando, seguir recortando dinero. ¿Usted no considera positivo llegar al equilibrio en ningún caso? Bueno, llegar al equilibrio, sí, yo creo que es positivo. Lo que pasa que creo que hay que llegar al equilibrio cuando dejemos de tener un 15% de paro. Es decir, el señor Matteo Renzi, cuando era primer ministro en Italia, que ya no lo es, bueno, pues cuando hubo un terremoto en Italia y Europa le estaba diciendo que tenía que reducir el déficit y que no tenía que hacer inversión pública, el señor Renzi se plantó y dijo, pero hombre, que hay un terremoto, que hay gente que se ha quedado sin casa. ¿Cómo me viene usted a decir desde Bruselas que el Estado italiano no puede invertir dinero en ayudar a esta gente? Pues en España también ha habido un terremoto que se llama crisis económica, que ha producido mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha precariedad, un 15% de paro. Entonces, en esas circunstancias, que se plantee como una victoria pasar del 2,2 que había en 2018, pactado con Bruselas, al 1,8, nosotros no lo entendemos, porque eso no es una victoria, es un ajuste de 4.500 millones de euros, que si el gobierno plantea una reforma fiscal que aumenta los ingresos en más o menos 9.000 millones, como han dicho los inspectores de Hacienda, pues ese ajuste pactado, esa reducción del déficit entre 2018 y 2019 se va a comer la mitad de la reforma fiscal de gobierno. Y para entendernos, 4.500 millones de euros es el doble de lo que cuesta revalorizar las pensiones al IPC un año. Entonces, hablando de reformas fiscales, ¿ustedes están a favor de que se suba, por ejemplo, el impuesto del diésel? Nosotros pensamos que hay que tener mucho cuidado con los impuestos que afectan al bolsillo de la gente trabajadora. ¿Y este en concreto? Hay que estudiarlo muy bien para que no afecte al bolsillo. Si afecta al bolsillo de la gente trabajadora, pues habrá que reformarlo, retocarlo y que no afecte. Nosotros pensamos que la gente la gente humilde, que la gente normal, que la gente que cobra un salario normal ya paga suficientes impuestos. El otro día veía las estadísticas de cómo ha variado la recaudación impositiva en España y básicamente la recaudación por IVA y la recaudación por IRPF está a los mismos niveles que antes de la crisis, un poquito más. Es decir, los impuestos que paga la gente trabajadora, el IVA y el IRPF, están un poquito por encima de lo que pagábamos antes de la crisis. Sin embargo, el impuesto de sociedades ha bajado la recaudación un 40%. Es decir, ahora paga muchísima más parte de los ingresos del Estado la gente trabajadora que las grandes corporaciones. Hombre, pues yo creo que estando 8 puntos porcentuales por debajo de la media europea en recaudación del Estado, yo creo que hay lugar para aumentar los impuestos a la gente que más tiene. Por cerrar el capítulo económico, señor Echenique, una pregunta muy concreta. Si finalmente el PP tumba la senda de déficit y se construyen unos presupuestos, como va a tener que hacer el gobierno, si es que quiere hacer unos presupuestos, que en principio contamos con que sí, si se construyen unos presupuestos en base a la senda de déficit anterior, la que había asumido Montoro, ¿ustedes descartan entrar a negociar esos presupuestos o todo habrá que verlo? Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para que se puedan aprobar unos presupuestos que contengan medidas sociales. Nosotros no vamos a jugar a la desestabilización del gobierno de nuestro país como está jugando Albert Rivera, como está jugando Pablo Casado, que bueno, pues tienen un mal perder y después de la moción de censura pues se han quedado tocados. Y si aparte del PP y Ciudadanos otros que no ha mencionado usted y que sí votaron la moción de censura, como se me ocurre el PDeCAT, empiezan a jugar en esa línea y la consecución de mayorías parlamentarias al gobierno se le complica mucho, ¿usted entendería que se convocaran elecciones? Yo creo que no sería responsable por parte del PDeCAT hacer eso. Creo que recientemente ha anunciado, por ejemplo, su acuerdo con la elección de la administradora única de Radio Televisión Española, en el sentido de que, bueno, su voto va a seguir formando parte, por lo menos para esa votación, de la mayoría de la moción de censura. Espero que sigan por esa senda, porque no pensamos que una convocatoria anticipada de elecciones sea buena idea. Hay que entender que una convocatoria de elecciones son 3-4 meses en blanco, o sea, 3
3 o 4 meses en los que no se pueden poner en marcha políticas públicas decentes. Y después de 7 años del Partido Popular machacando a la gente humilde, pues yo creo que hay cierta urgencia de poner en marcha medidas económicas, medidas sociales. ¿Ustedes decentes. se ofrecerían como mediadores con los independentistas para que no se diluyera esa mayoría absoluta que dio a luz la moción de censura? Nosotros creo que hemos hecho un trabajo de tejer apoyos en momentos cruciales, que además se ha visto y se ha comprobado porque ha sido público, que en cierto modo ha servido para que Pedro Sánchez sea presidente. Nosotros, por ejemplo, en mi ciudad, en Zaragoza, en el peor momento de la crisis catalana, nosotros nos sentamos con gente del PNV, con gente de Esquerra Republicana, con gente del PDeCAT, hicimos un llamamiento al diálogo y a las soluciones democráticas. Nosotros esa labor siempre la hemos hecho. En todo caso, creo que en estos momentos la labor principal de conseguir apoyos le corresponde al presidente del gobierno, que bueno, pues es el ejecutivo en este país, y es quien tiene que buscar activamente esos apoyos. Si necesita que le echemos una mano en algún momento, por supuesto lo haremos. Ha mencionado Radio Televisión Española. ¿Cómo se pudo hacer tan mal todo el proceso? ¿Hace autocrítica por esa parte? Bueno, yo creo que efectivamente se podría haber hecho mucho mejor. Creo que para que la gente entienda lo que ha pasado, también hay que explicar un poco los pasos, ¿no? Hubo un acuerdo hace varios meses, que estaba incluso Ciudadanos en ese acuerdo, que era el acuerdo en concurso público, que es lo que nosotros hemos defendido desde el principio. Y después de la moción de censura, bueno, Albert Rivera se quedó un poco despistado, ¿no? Porque parecía que iba a ser presidente del gobierno, presidente de la Comisión Europea y premio Nobel de la Paz, según las encuestas. Se queda un poco descolocado y se sale de ese acuerdo. Se sale y pacta con el PP un consejo de expertos para el concurso público, en el cual la mayoría de Ciudadanos y PP es absoluta, lo cual no pasa en el Congreso de los Diputados y por lo tanto es antidemocrático. Y una vez hecho esto, pues claro, se monta un lío. Se monta un lío porque el presidente del gobierno decide parar esa maniobra con un decreto para renovar la cúpula de la televisión española y poner una dirección transitoria. ¿Pero a usted eso le parece mal? No. Ah, vale. Nosotros había entendido cuando ha dicho se monta un lío. Se monta un lío pues porque el PP y Ciudadanos, en concreto Ciudadanos, intenta plantear una cacicada. Pero el lío de verdad, señor Echenique, empieza a partir de ahí. El lío de verdad empieza cuando empiezan a salir nombres. Uno de esos nombres de los candidatos reconoce que en el gobierno le habían dicho que la tele es de Podemos. Y a partir de ahí es cuando se cae una candidata, se cae el otro candidato, el tercer candidato no está bien cerrado. Total, yo creo que ese espectáculo no fue edificante. Nosotros durante todas las conversaciones con el gobierno fuimos enormemente responsables y no sacamos ningún nombre de ningún periodista a los medios de comunicación, y ojalá no se hubiera hecho, porque todos ellos son grandes profesionales que no deberían haber pasado por ese trance, la verdad. ¿Le exigieron la tele pública al PSOE? No, nosotros votamos la moción de censura sin pedir nada a cambio, simplemente por echar al Partido Popular. Y luego a partir de ahí, claro, hablamos de manera habitual con el gobierno, y en un momento dado se empezó a hablar de la televisión española y empezamos a hablar de cómo se podría hacer una renovación decente, y estamos encantados de que finalmente lo que se vaya a hacer sea un concurso público. ¿Podemos estar satisfechos con las explicaciones que dio el director del CNI ayer, Félix Sanz Roldán, en la Comisión de Secretos Oficiales sobre las cintas de Corina? Nosotros, lo primero, no estamos satisfechos. Yo no sé lo que dijo, porque estuvo allí Yone Belarra y no lo puede contar. Pero sí puede contar qué dudas tiene ella. Bueno, ¿qué dudas tiene Podemos? Yo no he hablado con Yone, pero en todo caso, lo que iba a decir, o sea, Yone ha manifestado que no le ha convencido. Y como confío en el criterio de nuestra portavoz adjunta, entiendo que no convenció. Pero aquí lo importante no es que convenza a Podemos. Aquí lo importante es que la ciudadanía sepa la verdad. Es decir, los rumores sobre que Juan Carlos I puede haber compartido testaferro con la trama Gürtel, puede haber cobrado comisiones por cerrar contratos públicos, puede haber blanqueado capitales. Esos rumores
hombre, en una democracia moderna afectando a la jefatura del Estado son enormemente preocupantes. Por lo tanto, no se trata de si un diputado de Podemos o Podemos está más satisfecho o menos con lo que diga el jefe del CNI en nuestro país. Se trata de que la gente conozca la verdad. Y antes de que nosotros estuviéramos en el Parlamento, había pactos de silencio, se zanjaban los escándalos de la Casa Real con una comisión secreta y se daba carpetazo, pero mientras nosotros tengamos fuerza parlamentaria para plantear comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, le garantizamos a la gente que por lo menos se va a debatir. ¿No le preocupa estar convirtiéndose en caja de resonancia de un chantaje al Estado? Precisamente por eso hay que conocer la verdad. Es decir, no solamente es preocupante lo que sospechamos que ha hecho el monarca emérito, en este caso, es también muy preocupante de dónde viene. Es decir, toda la historia es enormemente turbia. El señor Villarejo es un comisario multimillonario, un parapolicía de las cloacas del Estado, que está implicado, bueno, pues nada menos que en casos de supuesto apuñalamiento, ¿verdad? Entonces, que la Casa Real de nuestro país esté envuelta en toda esa ciénaga, en toda esa cloaca, lo hace doblemente preocupante. Nosotros no decimos qué cosas son verdad o qué cosas dejan de serlo. Por eso mismo hay que investigarlo. Pero el señor Villarejo puede estar diciendo ahora mismo, joder, los de Podemos son los únicos que le dan bola a lo que he filtrado. El señor Villarejo fabricó un informe con pruebas falsas, seguramente por órdenes del Partido Popular, contra nosotros. Así que yo creo que no hay ninguna duda de que dado está Podemos, que además ha intentado hacer comparecer al señor Villarejo en el Congreso de los Diputados, a lo cual se opusieron el Partido Popular y el Partido Socialista. O sea, creo que no hay ninguna duda respecto de nuestra actitud con las cloacas del Estado. Y seguramente una comisión de investigación que investigue lo que ha hecho Juan Carlos I también arroja luz sobre las cloacas del Estado. Porque no hay que olvidar que en el caso que mencionaba yo anteriormente, el del apuñalamiento, estaba también implicado el señor López Madrid, que es amigo íntimo de Felipe VI y de la reina actual. Con lo cual, yo creo que esa comisión de investigación debe arrojar luz sobre las actividades de Juan Carlos I cuando estuvo en la jefatura del Estado y, si puede, de paso también arrojar luz sobre esa parapolicía seguramente ilegal que se montó hace mucho tiempo, pero que con especial virtuosismo desarrolló el señor Fernández Díaz, pues todavía mejor. Pero es que resulta que las dos cosas están mezcladas y eso hace que todavía sea más preocupante. Hablemos de su partido. Usted es secretario de organización. En las últimas horas ha tenido una reunión con Podemos Andalucía, con representantes de la dirección de Podemos Andalucía. Ellos tienen claro que quieren concurrir a las elecciones, bueno, aparte de la confluencia con Izquierda Unida, que eso ya está cerrado, quieren concurrir con la marca Adelante Andalucía. Y usted no les deja. No es exactamente así. Ayer tuvimos una reunión, la verdad, muy productiva, es decir, estuvimos como 2 horas. Y salieron como entraron. No, yo creo que salimos mucho mejor. ¿Hay acuerdo? No me va a dar una noticia. Hay acuerdo en un montón de cosas que antes de la reunión no había. Debatimos de política, estábamos muy de acuerdo con la necesidad de ganarle las elecciones a Susana Díaz. Solo faltaba que estuvieran en desacuerdo con eso, señor Echenique. La marca, ¿Adelante Andalucía, sí o no? Nosotros lo que les hemos propuesto, que va en esa dirección y en que pensamos que es importante y que además reconoce todo el trabajo que se ha hecho en Andalucía, es que el lema de campaña, con todo el protagonismo que ellos le quieran dar, sea Adelante Andalucía. En la papeleta, ¿qué va a poner? ¿Va a poner Adelante Andalucía? ¿Sí Ahí o no? hay una pequeña diferencia que yo espero que en los próximos días podamos resolver, y de verdad lo espero, porque como digo, la reunión de ayer, y lo puede confirmar el secretario de Organización de Andalucía, con el que además me llevo estupendamente bien, fue enormemente productiva y acercamos diferencias en un montón de puntos de una manera muy satisfactoria. Entonces, es verdad que todavía hay una pequeña discrepancia respecto del nombre. Yo creo que se resolverá en los próximos días, y además creo que eso es muy necesario para que dejemos de hablar de nosotros y pasemos a hablar de las políticas que plantea el espacio de cambio en Andalucía,
para ganar las elecciones a Susana Díaz, que es un obstáculo para el crecimiento de esa tierra. Esas pequeñas discrepancias de las que habla usted es que usted quiere, porque la militancia del partido lo votó. El 92% de la militancia de Podemos votó que la palabra Podemos estuviera en un lugar significativo. Usted quiere que sea Unidas Podemos la marca. Ellos quieren Adelante Andalucía y que el Podemos quede, pues bueno, pues donde va a quedar Podemos, Izquierda Unida, que no se va a ver, básicamente. Pero ¿por qué, por ejemplo, en Galicia se pueden llamarse Marea y los andaluces no pueden llamarse Adelante Andalucía? Es una cuestión mucho más de fondo que el nombre. Bueno, porque lo votaron así los inscritos, es decir, tampoco hay grandes motivos. Por ejemplo, en Euskadi, que es una nacionalidad histórica, pues nos llamamos Unidas Podemos. Quiero decir, no tiene que ver con qué territorio tiene un estatus o no como nacionalidad histórica, no tiene que ver con qué territorio es más o menos importante, tiene que ver con lo que vota la gente en cada lugar. Y en Andalucía, los inscritos de Podemos, que son el máximo órgano, no soy ni yo ni la dirección andaluza, han dicho que Podemos tiene que ir en el nombre. Y además, yo creo que no lo han dicho por un patriotismo de siglas vacío. Creo que es una reflexión lúcida. Es decir, nos dicen en Podemos Andalucía, señor Echenique, que sus injerencias están lastrando sus posibilidades de éxito en las próximas autonómicas. No, yo discrepo con eso. Como muy bien has dicho, y como he vuelto yo a repetir, eso lo votaron los inscritos. Y los inscritos son todos andaluces. Todos andaluces. Es decir, la soberanía en Podemos es de las bases. Lo votaron los inscritos porque sabe usted, señor Echenique, que consulta que plantea la organización consulta que gana. Menos en Aragón. Bueno, claro. O sea, precisamente usted le dobló el brazo ahí a Pablo Iglesias. Claro. Y ha pasado más veces. O sea, yo creo que hay que creerse la democracia. Es decir, yo creo que la democracia se puede criticar, a uno le puede gustar más o menos la pregunta, le puede gustar más o menos el momento, etcétera. Pero, hombre, criticar que vote la gente las decisiones importantes, creo que es enormemente difícil, porque si no, ¿cuál sería el método alternativo? ¿Que lo decida yo? ¿Que lo decidan cinco personas? ¿Lo va a terminar decidiendo usted? Si no hay acuerdo, ¿quién decide? ¿Teresa Rodríguez o usted? Yo creo que va a haber acuerdo. Pero ¿y si no hay? Si no hay, bueno, ¿quién decide? Nosotros no vamos a impedir que en Andalucía pueda haber un buen resultado. Nosotros no vamos a poner palos en el camino ni piedras en el camino. Nosotros estamos dialogando, tenemos voluntad de pasar página cuanto antes y yo espero que se pueda hacer. Así que vayan registrando Adelante Andalucía. ¿Cómo? Que vayan registrando, por lo tanto, Adelante Andalucía, ¿no? Está dando a entender que... Yo creo que lo mejor es que sigamos hablando y nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que eso va a pasar. Señor Echenique, terminamos. Y hablando de Andalucía, ¿está usted de acuerdo con Susana Díaz en que el resto de comunidades autónomas tienen que hacerse cargo de parte de los inmigrantes que están llegando estos días a las costas andaluzas? Francamente sí. Es decir, yo creo, sinceramente, que la inmigración, a diferencia del discurso racista y xenófobo que vemos en otros países, es beneficiosa para los países en global. De hecho, hay estudios que así lo avalan. La inmigración sube el PIB, sube los salarios, aumenta un poquito el gasto público, pero a la vez aumenta más la recaudación de impuestos, con lo cual sale a pagar. Es decir, yo creo que el discurso xenófobo anti-inmigrantes es no solamente indecente, sino además falso y mentira. Pero es verdad que hay lugares a los que llega la gente. No es lo mismo decir que en el conjunto del Estado es sano que venga gente trabajadora a ayudarnos a construir un país mejor. Eso yo creo que es cierto, pero también es verdad que cuando un pueblo concreto de la costa andaluza recibe de repente un montón de gente, pues es muy posible que sus servicios públicos se vean en ese punto sobrecargados, que tengan problemas para tratar decentemente a esas personas y por lo tanto tiene que haber solidaridad en el conjunto del Estado para que esa gente pueda ser tratada dignamente y para que los pueblos, las zonas que concretamente reciben a los inmigrantes en un primer lugar no se vean desbordados. Creo que es sensato y de hecho
Y de hecho hay fondos europeos que los ayuntamientos, en cambio, están pidiendo que se liberen para acoger personas inmigrantes. Y hay disposición. Hablando de los ayuntamientos del cambio, ¿Carmena les ha dicho ya que sí? ¿Repite? Todavía no se ha dicho nada. ¿Esa sonrisa quiere decir que hay buenas sensaciones o no? Yo tengo buenas sensaciones. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es bueno para usted que Carmena repita, sí o no? Sin duda, sin duda. Vamos, yo creo que es bueno para mí, para los madrileños y para el conjunto del espacio de cambio. Yo creo que si Manuela Carmena repite, ganamos seguro las elecciones municipales en Madrid en 2019 y creo que eso es buenísimo para esta ciudad. Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, gracias por estar en la SER. Buenos días. Un placer. Buenos días.